Muy buenas a todos, mi nombre es Anderson Soriano, soy estudiante de medicina de quinto año en la Universidad Pedro La Unión y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las ondas normales del electrocardiograma. En primer lugar es importante saber para qué es útil saber interpretar un electrocardiograma, pues todos sabemos que es un examen complementario, el cual tiene muy buena especificidad y sensibilidad para una multitud de arritmias. También se encuentra disponible en la mayoría de nuestros hospitales. Se realiza de manera muy simple y aprender cómo realizarlo también es algo sencillo. Y finalmente, pero no menos importante, es un examen diagnóstico económico, importante en nuestro medio en donde muchos de nuestros pacientes son de bajos recursos. En esta tabla podemos ver algunas de las arritmias que pueden ser diagnosticadas mediante el electrocardiograma, no solo trastornos cardíacos, sino también trastornos sistémicos. De todos los que vemos acá, por supuesto, es importante sobre todo resaltar la enfermedad coronaria, la cual, además de ser la primera causa de muerte a nivel mundial, también el electrocardiograma es el gol estándar para hacer el diagnóstico diferencial del infarto agudo de miocardio. En este gráfico podemos resumir cómo el impulso eléctrico recorre el corazón. Si nosotros registramos este impulso eléctrico por medio de electrodos en la pared torácica y en las extremidades, pues obtendremos un trazado similar al que podemos ver en este cuadro. En primer lugar, ocurriría la despolarización de las aurículas, y esto se expresaría por una pequeña onda llamada la onda P, la cual es la despolarización auricular. Seguidamente ocurriría la despolarización de los ventrículos y formaría un complejo denominado complejo QRS. En tercer lugar, los ventrículos se repolarizarían y formarían una onda final denominada onda T. Las aurículas también se repolarizan. Sin embargo, al ser un tejido muscular muy pequeño comparado con los ventrículos, pues esa repolarización queda opacada por el QRS. Por lo tanto, solo registramos la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Estas son las ondas básicas del electrocardiograma. Un registro electrocardiográfico siempre viene sobre un papel cuadriculado como el que podemos observar. Este papel cuadriculado nos ayuda a medir la duración de las diferentes ondas de forma horizontal y el voltaje de las distintas ondas de manera vertical. Debemos conocer que un cuadradito pequeño equivale de manera horizontal en duración a 0.04 segundos, lo mismo a 40 milisegundos, y de manera vertical a 0.1 milivoltio. Si multiplicamos esto por 5, un cuadrado grande de manera horizontal equivaldría a 200 milisegundos y verticalmente a 0.5 milivoltios. Sin embargo, en un electrocardiograma nunca vamos a encontrar un simple registro. Normalmente se suele encontrar hasta 12 registros. Esto se debe a que el corazón no es un músculo simplemente, sino de que tiene diferentes lados, tiene diferentes paredes, diferentes cámaras y por lo tanto necesitamos evaluar los diferentes puntos de vista. Por un lado tenemos las derivaciones de las extremidades, las cuales derivan de 3 electrodos que se ponen en las extremidades en ambos brazos y en la pierna izquierda. Y por otro lado tenemos las derivaciones de las precordiales, las cuales, como su mismo nombre dice, son los electrodos que se ponen sobre la zona precordial. Gracias a todos estos electrodos obtenemos un total de 12 derivaciones. Por un lado, gracias a las derivaciones en las extremidades y mediante las terminaciones de Einthoven, que son estas fórmulas, podemos obtener 6 derivaciones de las extremidades, las cuales, si las situamos alrededor del corazón de esta manera, podemos observar de que la derivación D1 y ABL miran la cara lateral del corazón. Por otro lado, las derivaciones 2, 3 y ABF miran la cara inferior. De esta misma manera, las derivaciones precordiales miran diferentes partes del corazón. B1 y B2 miran el septum, B3 y B4 miran la cara anterior y B5 y B6 miran la cara lateral. Esto yo lo recuerdo fácilmente mediante la mnemotecnia SAL. B1, B2 septum, B3, B4 anterior y B5, B6 lateral. En este electrocardiograma de 2 derivaciones podemos apreciar cómo en este lado se observan las derivaciones de las extremidades y en este otro lado las derivaciones precordiales. Normalmente suele haber un registro mucho más largo de la derivación de 2 que sirve para ver algunas arritmias que no se logran ver en estos cortos registros. Ya hemos repasado que las derivaciones laterales son D1, ABL, B5 y B6, las inferiores 2, 3, ABF, las septales B1 y B2 y las anteriores B3 y B4.
Ahora sí podemos empezar a hablar acerca de las ondas propiamente dichas. En primer lugar hablaremos de la onda P. Como hemos visto, la onda P es la expresión electrocardiográfica de la despolarización auricular. Existen diferentes características normales de la onda P, y algo que en primer lugar tenemos que saber es que la onda P puede tener dos morfologías totalmente normales dependiendo de la derivación donde la evaluemos, y es que se tiene que evaluar en dos derivaciones. La derivación predilecta para poder evaluar la onda P siempre es de 2, ¿bien? Es de 2. En otras derivaciones se puede observar, pero la morfología puede variar mucho y nos puede confundir. Pero en D2 hay unas características claramente especificadas. ¿Cuáles son estas características? En primer lugar, que la onda P tiene una duración normal de hasta 120 milisegundos. Si mencionamos anteriormente que un cuadradito era 40 milisegundos, 120 milisegundos estaríamos hablando de 3 cuadraditos. Como podemos ver, en este caso esta onda P solamente ocupa 2 cuadraditos, entonces tiene una duración normal. Si esta onda P superara los 3 cuadraditos de duración, en otras palabras sería mucho más ancha, estaríamos ante una onda P anormal. Por otro lado, el voltaje normal de la onda P es de 0.25 milivoltios. Como vimos anteriormente, un cuadradito verticalmente equivale a 0.1 milivoltios. Entonces, 0.25 milivoltios sería equivalente a 2 cuadraditos y medio. Como podemos ver nuevamente, esta onda P no supera un cuadradito de milivoltaje, por lo tanto es una onda P normal. Por otro lado, en B1 tiene una morfología totalmente distinta, que también es normal. Esto yo no lo sabía cuando empecé a ver mis primeros electrocardiogramas, y cuando veía esta morfología a mí me confundía mucho en B1, no sabía cómo interpretarla. Posteriormente aprendí de que en B1 la onda P tiene una morfología bifásica, tiene una porción positiva y tiene una porción negativa. Para establecer que esta onda P es normal, nosotros tenemos que tener claro que la porción negativa no debe sobrepasar el cuadradito ni de voltaje ni de duración. Si supera esto, estaríamos ante una onda P anormal. Finalmente, es importante también conocer en dónde la onda P puede ser positiva y en dónde puede ser negativa. La onda P es positiva en las derivaciones de las extremidades 2, 3 a Bf, y esto se explica por lo siguiente. Hoy no veremos el eje cardíaco, pero es importante saber por qué la onda P es positiva en estas derivaciones. Pues como todos sabemos, y hemos repasado anteriormente, la despolarización cardíaca empezará en la aurícula derecha, que más o menos se sitúa en esta zona, y finalmente recorrerá en esta dirección hacia los ventrículos. Viendo las derivaciones de las extremidades, podemos ver que el impulso se acercará hacia las derivaciones inferiores, o 2, 3 ABF. Por lo tanto, es por esta razón que ocurre una onda P positiva en estas derivaciones. Por otro lado, podemos ver que se aleja de la derivación ABR, y es por esta razón que es negativa en la derivación ABR, y es totalmente normal. Para repasar un poco lo que hemos visto, acá tenemos un electrocardiograma de dos derivaciones, y como mencionamos, la onda P se debe evaluar en D2 y en B1. En primer lugar, en D2 podemos observar que tenemos una onda P normal. ¿Por qué razón? Su duración podríamos decir que llega hasta 2 cuadraditos y medio, pero no llega a pasar los 3, que sería lo patológico. Por otro lado, su voltaje también no llega a superar los 2 cuadraditos, por lo tanto no supera los 2.5 milivoltios y de esta manera podemos decir que es normal. En B1, por otro lado, podemos observar la morfología bifásica de la cual hablamos, una porción positiva y una porción negativa. Ambas porciones no superan el cuadradito de duración, entonces hablaríamos de una onda P normal. Viendo estas características, podríamos decir que tenemos una aurícula o ambas aurículas normales. Ahora pasamos a hablar del complejo QRS. Como mencionamos también, el complejo QRS es la expresión electrocardiográfica de la despolarización ventricular. Lo primero que tenemos que saber es que existen varios patrones normales. Podemos tener complejos de diferentes morfologías. ¿Y de qué depende que se llame QRS o RS o simplemente una Q o una onda QS o RS? Pues depende de lo siguiente. Si la primera onda después de la onda P es una onda negativa,
esta se denominará Q. Por otro lado, si la primera onda después de la onda P es una onda positiva, esta se denominará R. A continuación, si hay una deflexión negativa después de una R, esta se denominará S. Entonces, en este caso tendremos una Q, una R y una S, y en este caso tendremos simplemente una R y una S, o también acá R, S. Podemos ver de que siempre cuando inicia con una deflexión positiva es una onda Q. Algo que es muy importante es saber la duración del complejo QRS, porque habrán escuchado de que hay arritmias de complejos QRS anchos y arritmias de complejos QRS cortos, y son totalmente distintas. 60 a 110 milisegundos equivalen aproximadamente a un cuadradito y medio, porque un cuadradito son 40 milisegundos, entonces 60 milisegundos sería un cuadradito y medio, hasta 110 milisegundos. Tal vez esto sea difícil de ver en el electrocardiograma, pero algo tenemos que tener claro, que el complejo QRS jamás debe pasar de los 3 cuadraditos de duración. Jamás, no puede pasar de los 3 cuadraditos de duración. Si es mayor a 3 cuadraditos estaríamos claramente ante un QRS ancho, y eso no es para nada normal. Por otro lado, el otro concepto muy importante que tenemos que conocer del complejo QRS es acerca de la onda Q. La onda Q puede ser patológica o no. Cuando es patológica, significa que esa parte del miocardio, esa parte en la derivación donde se encuentra presente, existe necrosis. Ese miocardio ha sufrido un infarto y se ha necrosado. Sin embargo, también podemos encontrar ondas Q que no son patológicas. No todos nuestros corazones son iguales, y en algunos casos puede haber que se formen ondas Q, pero que no significan que hayamos tenido un infarto. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre ambas? Pues por las siguientes características. En primer lugar, esta onda Q se encuentra en complejos de la misma cara. Dijimos que la cara inferior era 2, 3 ABF. Si esta onda Q se encuentra en 2, 3 ABF, pues estaría cumpliendo el primer criterio. Por otro lado, esta onda Q es mayor a un tercio de la onda R. Si esta onda Q es más grande a un tercio de la onda R que es siguiente a esta, o simplemente no hay onda R, cumpliría el segundo criterio de patología. Y si cumple el tercer criterio, que es una onda Q con una duración mayor a 40 milisegundos, en otras palabras, mayor a un cuadradito de duración, estaríamos ante una onda Q claramente patológica. Si no cumple uno de estos criterios, estaríamos ante una onda Q no patológica y no debemos alarmarnos. Finalmente, el último concepto que me gustaría que aprendan es que en los complejos QRS sufren una progresión ordenada de derecha a izquierda, y esta progresión siempre tiene que estar presente. Con progresión ordenada de derecha a izquierda, me refiero a que en las derivaciones B1 y B2, conocidas como las derivaciones precordiales derechas, podemos observar que el complejo QRS predomina la porción negativa. Esto va cambiando progresivamente. En B3 es prácticamente igual la porción positiva con la porción negativa, y finalmente predomina la positiva en las derivaciones izquierdas. Hablando de la onda T, dijimos que la onda T hace referencia a la repolarización ventricular. La onda T suele ser positiva en casi todas las derivaciones y negativa en ABR. También puede ser variable en D3, B1 y B2. Lo más importante de la onda T es que su voltaje nunca supera los 0.5 milivoltios. En otras palabras, una onda T nunca será más alta que 5 cuadraditos en forma vertical. Por otro lado, el segmento ST es el segmento que abarca desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Su duración no se suele medir. Lo que se suele medir es su elevación o su depresión con respecto a la línea base del electrocardiograma. Su elevación máxima puede ser hasta 0.2 milivoltios en B2 y B3 y 0.1 milivoltios en todas las demás derivaciones. Estamos hablando de una derivación de uno o dos cuadraditos. Por otro lado, su depresión máxima siempre es considerada normal hasta 0.1 milivoltios. En estos electrocardiogramas podemos observar que respecto a la línea base, el segmento ST se encuentra sumamente deprimido. Si contamos los cuadraditos, hay muchísimos más cuadraditos que simplemente uno, por lo tanto es un ST deprimido patológico.
Por otro lado, respecto a la línea base en este electrocardiograma, podemos ver que tenemos un ST elevado, el cual también es mucho mayor a 2 cuadraditos o a un cuadradito en este caso, por estar en esta derivación, y por lo tanto es un ST elevado patológico. Respecto a los intervalos PR y QT, en primer lugar el intervalo PR es el que abarca desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, ya sea una onda R o una onda Q como este caso. Este intervalo no sobrepasa nunca los 200 milisegundos y nunca es más corto que 120 milisegundos. En otras palabras, el intervalo PR siempre va desde 3 cuadraditos hasta 5 cuadraditos. En este caso podemos ver que hay 1, 2, 3 cuadraditos y medio. En otras palabras, estaríamos ante un PR normal. Finalmente, hablando del intervalo QT, este intervalo abarca desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Según las últimas guías de prevención de muerte súbita, el intervalo QT que se ha establecido en los rangos normales va desde los 340 milisegundos hasta los 480 milisegundos, ya que si es menor a estos valores es un intervalo QT corto y si es mayor a este es un intervalo QT largo. Sin embargo, para hallar el intervalo QT adecuado, tenemos que compararlo frente a la frecuencia cardíaca que tenga el paciente en ese momento. Es por esa razón que se utiliza la fórmula de Basel, la cual podemos observar aquí, la cual consiste simplemente en dividir el intervalo QT en milisegundos sobre la frecuencia cardíaca en segundos, sobre la raíz cuadrada de la frecuencia cardíaca en segundos. Finalmente, les recomiendo a todos los que les interese el electrocardiograma la lectura de estas recomendaciones estandarizadas que salieron hace unos años de parte de la American Heart Association. Muchas gracias.